Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, cuando estamos viviendo el golpe de Estado en Bolivia. Hoy analizaremos cuál ha sido el rol de Rafael Correa y de Lenín Moreno en esta crítica situación que vive el hermano pueblo de Bolivia. Para empezar, señalemos que Rafael Correa y Evo Morales se sentían hermanos de sangre, de ideales y de convicciones. Movimiento al socialismo, que era el movimiento de Evo Morales, era una fase y una cara del socialismo del siglo XXI para Bolivia, mientras que la Revolución Ciudadana, lo que se llamaba Alianza País, era la cara del socialismo del siglo XXI para Ecuador. Juntos, Rafael Correa y Evo Morales se sentían respaldados, aliados y fuertes, y se enfrentaban precisamente a los gobiernos de Colombia que invadieron Ecuador en el año 2010, cuando Uribe ordenó el ataque a Angostura para eliminar a Reyes, el segundo al mando de las tropas de las FARC. Esta invasión territorial produjo una ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia. En ese momento, Evo Morales, junto con Hugo Chávez, le dieron el respaldo incondicional a Ecuador, que militarmente no tenía ninguna capacidad de enfrentar a un rival, a un adversario y a un poderío militar como el que tiene Colombia, que tiene el ejército para intervención interna más poderoso de América Latina. Luego, posteriormente, en este momento, cuando Evo Morales cae, el gobierno de México le ayuda a Evo Morales, a su vicepresidente García Linera, y les saca de Bolivia porque su vida estaba en peligro, porque en Bolivia se vive lo que se llama una noche de los cristales rotos, igual que se vivió cuando Hitler quiso ser el dictador neonazista del movimiento nazista en Alemania. Cuando Hitler llega al poder, o quiere llegar al poder, para conseguir el poder, reúne a sus tropas civiles, a sus seguidores, y lanza un ataque llamado la Noche de los Cristales Rotos. Esa Noche de los Cristales Rotos, los alemanes atacaron a todos los judíos en sus casas, en sus negocios. Los cogieron presos, los liquidaron, los mataron, los humillaron, los golpearon, los estigmatizaron. Exactamente lo mismo que vivió Bolivia después de las elecciones, y donde se puso en práctica nuevamente la estrategia nazi utilizada en la denominada Noche de los Cristales Rotos para derrocar al gobierno de Evo Morales y evitar que él pudiera volver a ser candidato, o evitar inclusive nuevas elecciones en las que pudiera participar el movimiento al socialismo. Todo esto sucede amparados por Bolsonaro, que es un neonazi y un fascista que logró, mediante trampas, consiguiendo la prisión de Lula da Silva, las elecciones en Brasil. Y luego su nombre ha rodado por el suelo después de que su país se convirtiera en el peligro más, y su gobierno,
en el peligro más grave que existe sobre la biodiversidad del planeta al favorecer los incendios en la Amazonía. Y también favorecido por Donald Trump, que en la última reunión de la ONU, en que Bolivia asume la presidencia del Consejo de Seguridad, y por primera vez un presidente norteamericano tiene que huir de un presidente latinoamericano, una verdadera recriminación que por supuesto causó tremenda irritación en Donald Trump, que desde ese momento lo consideró un enemigo personal. Para derrocar a Evo Morales utilizaron la denominada guerra al narcotráfico, en la que estamos embarcados todos los países de América Latina que son especialmente productores y comercializadores de coca. En ellos estaba Bolivia, también sigue Colombia, Perú, Ecuador y México, fundamentalmente, aunque también están introducidos en ella Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estados Unidos considera que la venta y producción de cocaína es un atentado directo contra la seguridad nacional, porque está destruyendo a la juventud norteamericana, y eso le da permiso para intervenir en cualquier país productor de coca. Con esta finalidad y con el fin de tener una reacción rápida, había logrado colocar bases militares en Ecuador, gracias al gobierno de Lenín Moreno, que le entrega a Estados Unidos todo el ejército ecuatoriano para que lo maneje a su antojo, a más de 2 bases, una en Manta y otra en Galápagos. ¿Cómo se lo entrega? Con el pretexto de la lucha antidrogas y con el aparecimiento de un guerrillero ecuatoriano de las FARC, de lo que quedaba de las FARC, el Guacho, le entrega el ejército ecuatoriano, y este ejército ahora recibe cada 15 días personal norteamericano para supervisar las operaciones en la frontera norte, pero al mismo tiempo hacer un control general del comportamiento del ejército ecuatoriano, en especial cuando hubo las protestas en Ecuador, donde de inmediato se pusieron detrás de Lenín Moreno para presentar a Lenín Moreno como un individuo todopoderoso y respaldado por la policía y el ejército. En este momento, cuando Evo Morales tiene que salir protegido por México en un avión que le ofrece asilo político, Ecuador le niega el paso por su territorio al avión que le llevaba a Evo Morales hacia los Estados Unidos mexicanos, hacia México. Esto, junto con la misma postura por parte del mismo gobierno boliviano, del gobierno peruano, del gobierno ecuatoriano, delató claramente el servilismo que tiene el gobierno de Lenín Moreno frente a Donald Trump. Si Donald Trump le dice algo, Lenín Moreno simplemente va a obedecer, sin pensar en que eso pueda significar muerte, desgracia e infelicidad para su pueblo. Él es simplemente un cónsul, un servil de Donald Trump. Eso es lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Vivimos bajo un gobierno que ha perdido toda clase de credibilidad. Hoy, si pudiéramos hablar de qué es lo que ha perdido y lo que nos ha revelado Lenín Moreno en estos años de gobierno, es su cobardía, su traición, su servilismo, su capacidad de mentir
y su constante hipocresía que le han permitido convertir al país en un botín y beneficiarse de los cargos públicos, de los contratos y ahora de las concesiones. Y ahora pretende beneficiarse del préstamo internacional que le ofrece el Fondo Monetario Internacional, que le da 6.500 millones de dólares de libre disponibilidad y solo 3.500 millones de dólares están obligados a invertirse en infraestructura. Esto de que le ponga 10.500 millones de dólares el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional le permite a él y a todos los que están con él, que son la extrema derecha ecuatoriana, asaltar esos fondos de 6.500 millones de dólares, darles el uso que más les convenga y obligarnos a nosotros a pagar no solamente ahora, sino por las próximas generaciones. Ese es el atraco de Lenin Moreno. En tanto, América Latina se encuentra viviendo la crisis más brutal vivida en los últimos 100 años, debido fundamentalmente a que sufre ya el saqueo industrial de su riqueza. Ya no tiene peces en los océanos, sus bosques están deforestados, se están quemando, sus minas de oro se están saqueando. En tanto, las empresas norteamericanas y el Estados Unidos se ha convertido en el mayor concentrador de la riqueza en el mundo. Se llama el capitalismo desbocado. Empresas y corporaciones con la capacidad de producir y ganar millones de dólares a costa de una desigualdad, una inestabilidad, protestas y el retorno del militarismo como mecanismo opresor y de reclutamiento de estos países que nos quieren volver a colocar en el patio trasero de los Estados Unidos. En estas condiciones, Estados Unidos, que vive la guerra, que ha institucionalizado la denominada guerra al narcotráfico, que ha creado la guerra al socialismo, no solamente fuera de su país, en América Latina, sino que está haciendo la guerra al socialismo en la campaña electoral del año 2020, al que llama socialismo a los demócratas, especialmente a los demócratas que tienen una posición más radical y que ha generado y que patrocina la discriminación racial, la discriminación de todo tipo, la discriminación económica. Y ahora pretende sacar a 700.000 estudiantes latinoamericanos, en su mayor parte, al quitarles lo que se llamaba el DACA, el derecho a trabajar y estudiar en los Estados Unidos y hasta a sacar residencia en ese país, para regresarlos a sus países. Ha generado, junto con el muro, un enconado repudio a Donald Trump, a los blancos, a los neofascistas, a los Ku Klux Klan de Estados Unidos, que convirtieron a los mexicanos en víctimas de masacres como la de Texas, y que no les gustó cuando les dieron y les pagaron con la misma moneda, matando a los LeBaron en México. Hoy, la guerra entre mexicanos y latinoamericanos con norteamericanos se está convirtiendo en un hecho sangriento,
que trasciende las fronteras. Y eso es lo que hace que Lenín Moreno se haya convertido no solamente en un traidor de Ecuador, sino que se haya convertido en un traidor de América Latina. Gracias.